¿Listo? Entonces, ¿me escuchas bien? Pues yo creo que ahí me están escuchando. Bueno. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a orar. ¿Listo? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él a través de la enseñanza. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este proyecto maravilloso que has puesto en el corazón de cada pastor, de cada maestro, de cada tutor, Señor. Gracias porque hemos sido obedientes, Dios del cielo, a tu mandato, Dios, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esto es un privilegio realmente, Dios del cielo, estar aquí reunidos, Señor, como hermanos para compartir el Evangelio, Padre. Y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella, Señor. Hoy ponemos este tiempo maravilloso en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que seas tú, Señor, a través de esta enseñanza, en medio de tu pueblo, de tus hijos, para que esta palabra pueda quedar grabada, Señor, en el corazón de mis hermanos y pueda dar fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. Yo te pido que bendigas grandemente, Señor, cada persona que esté conectada aquí, Señor, que le des ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, Señor, para que la luz de Cristo y del Evangelio pueda abrir sus ojos, Señor, espirituales, y ese entendimiento, Señor, para que puedan comprender, Dios del cielo, lo que has plasmado a través de las Escrituras y de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Hasta ahí me escucharon bien todos? Levánteme en una manito o escríbame por el chat. Ok, entonces yo creo que ya me están escuchando bien ahí todos. Excelente. Bueno, voy a nombrarles los temas que se ven. Gracias, Javier. Dios te bendiga. Voy a nombrarles los temas que vamos a ver en este módulo 1. ¿Listo? Les pido disculpas por la voz, pero como enseño casi todos los días en la iglesia, pues ya hoy llego con la voz un poquito quebrantada. Entonces, yo quiero que anoten ahí los temas que vamos a ver en el módulo 1. ¿Listo? Y lo que sí les voy a pedir, ¿cierto? Que no puede ser negociable, es que ustedes tienen que tener las escrituras, es decir, la Biblia a la mano y dónde anotar, ¿cierto? Dónde anotar. Para que usted todas las clases, aunque ellas quedan grabadas, ¿cierto? Usted las puede repetir para volver a escucharlas. Usted tiene que tomar apuntes de todo lo que yo les voy a decir, ¿sí? Uno, porque es necesario para que usted repase. Y dos, porque usted tiene que confrontar, ¿cierto? Ir allá a la escritura, a la palabra de Dios. Y lo que yo les enseño, ¿está ahí o no está ahí? ¿Sí? Si no está ahí, si no es conforme a la palabra de Dios, pues usted lo tiene que desechar. Si está en las escrituras, pues entonces usted lo retiene. Si no, no. ¿Cuál es mi consejo? Independientemente sea un pastor, maestro, evangelista, misionero que se pare frente a ustedes, ustedes tienen que examinar absolutamente toda la luz de la palabra de Dios. Si es así, usted lo atesora. Y si no es conforme a la palabra de Dios, pues lo tiene que desechar. ¿Listo? Listo, mis hermanos. Entonces, les voy a nombrar los temas que vamos a ver en este módulo 1. ¿Listo? El primer tema es la oración. ¿Listo? Para que lo anoten ahí. Cuando empecemos la enseñanza, ustedes me dicen si voy muy rápido, si voy muy despacio, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto paramos, ¿cierto? Retroalimentamos. Si tienen alguna pregunta, yo la puedo responder, no les dé pena, ¿sí? Mírenme como un hermano, como un amigo, aparte de ser pastor, yo estoy aquí para colaborar y para servir. Primer tema, la oración. ¿Listo? La oración. Ese es el primer tema que vamos a ver. El segundo tema que vamos a ver, ¿cierto? El segundo tema que vamos a ver es la Biblia.
¿cierto? Entonces, ¿qué es la palabra de Dios o qué es la Biblia? ¿Listo? El tercer tema que vamos a ver es ¿para qué nacer de nuevo? ¿Listo? El cuarto tema que vamos a ver, ¿qué no es nacer de nuevo? ¿Qué no es nacer de nuevo? ¿Listo? El quinto tema que vemos es los reinos, ¿sí? Los reinos. El sexto tema que vemos es primer y segundo nacimiento. ¿Listo? El tema siguiente es ¿qué es nacer de nuevo? ¿Listo? Yo les comparto ese, ese módulo 1, lo comparto por el grupo, pero es bueno que usted lo tenga ahí, ¿listo? Por si se le borra. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Después vemos qué es nacer de agua. ¿Listo? Después vemos qué es nacer del espíritu. Después vemos convencimiento de pecado. Después vemos convencimiento de juicio. Después vemos convencimiento de justicia. Después vemos algo que se llama el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. ¿Listo? ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Están copiando? Ok, gracias, Angélica. Ok, gracias, Javier. ¿Listo? Después del misterio de la piedad vemos el perdón. Después vemos el verdadero arrepentimiento. Después vemos la fe salvadora. Gracias, Omaira, gracias. Ya pude ver tu mensaje, gracias. Después del verdadero arrepentimiento vemos la fe salvadora, ¿cierto? Y después de la fe salvadora vemos un tema que se llama características de un hijo de Dios. ¿Listo? Características de un hijo de Dios. Les voy a nombrar rápidamente para que ustedes se motiven y cuando se gradúen, ¿cierto? Porque hay un grado, ustedes reciben su diploma, tienen que continuar en todos los módulos. Sí, hubo gente que hizo el primer módulo y no se quiso conectar más. Sí, hubieron unos que sí, no sé si fue por tiempo, pero ustedes tienen que continuar en el conocimiento del Evangelio. Voy a nombrarles rápido el tema módulo 2, pero no lo anoten, que eso es más adelante, pero lo voy a nombrar. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Para salvarnos, ¿listo? ¿Cierto? Ese es el tema módulo 2. Nació de una virgen, creció y escogió lo bueno, nos amó, decidió no pecar, venció al mundo, se hizo obediente. Murió de tres maneras: espiritual, física, perpetua. Dios lo resucitó. ¿Sí? ¿Qué debía hacer la persona o qué debemos nosotros para ser salvos? ¿Sí?
Y de ahí empiezo a describir las características de creer en Jesús, creer lo que dijo, arrepentirse, convertirse, confesar su pecado, perdonar, pedir perdón, amar al prójimo y pedir salvación. Ese es el módulo 2, hay módulo 3, módulo 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el módulo 1. Vamos a empezar con el módulo 1. Por favor, tengan la palabra de Dios a la mano, ¿cierto? Y vamos a dar inicio con la clase de la oración. ¿Listo? Vamos a ver la clase de la oración. Entonces, mis hermanos, bueno, no sé a quién es el, bueno, aquí mira, aquí voy mirando, bueno, no se han conectado más. Permítanme un momentico acá. Voy a cuadrar algo. Listo, mis hermanos, entonces, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Si alguien tiene algún significado, ¿cierto? De lo que es orar, prenda su micrófono y me lo dice. Si no tiene ningún significado, entonces vamos a empezar a desglosar qué es orar. ¿Listo? ¿Será que orar es hablar con Dios? ¿Quién dice sí, quién dice no? Angélica dice que orar no es hablar con Dios, ¿cierto? Angélica dice que no. Javier está escribiendo y me dice sí, señor. ¿Quién da más? ¿Qué dice Jennifer? ¿Qué dice Mayra? Pueden escribir ahí por el chat. O Javier. Angélica puso que orar es pedir al Padre. Orar es pedir al Padre. Javier dijo que orar sí era hablar con Dios, ¿cierto? ¿Quién da más? Bueno, entonces, orar, mis queridos hermanos, no es hablar con Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo así, pastor, que orar no es hablar con Dios? Pues eso es lo que me dice la escritura, que orar no es hablar con Dios. Nosotros estamos en una conversación y estamos hablando, ¿cierto? Yo estoy hablando con Angélica, con Omaira, con Javier, ¿cierto? Con Jennifer. Eso es, estamos en una comunicación. Pero orar, ¿cierto? Orar es un verbo, ¿sí? Esa palabra orar es un verbo que implica que una acción, ¿cierto? Y todos los pasajes en la escritura, ¿cierto? Que hablan de la oración se refieren a la acción de pedir. ¿Listo? Entonces no es hablar con Dios porque es que a veces nos han enseñado mal y hemos aprendido mal. Pero la Biblia no me dice que orar es hablar con Dios, pero sí me dice que es un verbo que implica una acción de pedir. Todos los pasajes en las escrituras que hablan de la oración hablan de pedir. Sí, hablan de pedir. Según la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1, yo quiero que vayamos a esa cita. Lucas 11, 1, ¿sí? Espero que ya lo hayan buscado ahí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, preste atención, Señor, enséñanos a orar como también Juan, ¿cierto? Enseñó a sus discípulos. ¿Cuál Juan? Pues Juan el Bautista.
Entonces, nótese que ellos no le dijeron, Señor, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar enfermos, ¿cierto? Enséñanos a hacer milagros, señales y prodigios. No, ellos lo que le dijeron es, Señor, enséñanos a orar. Así como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ahí hay algo importante que tiene relevancia y que se debe tomar muy en serio para una vida espiritual saludable. ¿Cierto que sí? Y es la oración. Porque aquí lo único que le pidieron los discípulos a Jesús es que les enseñara a orar. ¿Por qué? Porque es importante. Si es de suma importancia aprender a orar. Es de suma importancia aprender a orar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué orar es pedir? Vamos a ese evangelio mismo de Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 4. ¿Me confirman si todos me están oyendo, por favor? Bueno, Javier, gracias. No sé si Omaira me está escuchando, si Jennifer me está oyendo. Jennifer, gracias. Angélica, ¿me estás oyendo? Ok, gracias. ¿Listo? Entonces ya tenemos el capítulo 11 de Lucas. Vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 4. ¿Listo? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y les dijo, o sea, Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Ese mismo Padre nuestro es el que encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Mateo 6. Vamos a leerlo de Mateo 6, del 9 al 13, ¿cierto? Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Jesús dice prácticamente las mismas palabras. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mal líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué orar es un verbo? ¿Cierto? Porque ese modelo que nos dejó Jesús está lleno de ese verbo. Sí, mire, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estés en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, ¿cierto? Es un verbo. Venga tu reino, hágase, es un verbo, ¿cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo, ¿sí? Perdónanos, pero todas esas palabritas están hablando de pedir, ¿sí? Pongámosle sentido, mire, venga, hágase, dánoslo, ¿sí? Perdónanos, no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el imperio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí ven? Entonces, en esa oración que el Señor puso como el Padre nuestro, que yo creo que todo el mundo lo conoce, está hablando de la acción de pedir. Sí, venga, hágase, dánoslo, perdónanos, no nos metas y líbranos del mal. ¿Cierto que sí? Líbranos del mal. Ahora, yo quiero que vayamos a ese mismo libro de Mateo, ¿cierto? Listo, ya tienen Mateo ahí, capítulo 6.
Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7, ¿listo? De Mateo capítulo 6. ¿Listo? ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando, escuchen bien, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y desde el versículo 9 hasta el 13 empieza el Señor a poner como ejemplo el Padre Nuestro. Entonces, ¿por qué nos dice en el versículo 7 que no se deben usar vanas repeticiones, pero desde el versículo 9 al 13, alguien entró a la sala? No sé quién entró a la sala, hey, pero pues no tiene más nombre. Buenas noches. Bueno, entonces volvemos. ¿Por qué el Señor dice que cuando oremos no debemos usar vanas repeticiones, pero desde el versículo 9 al 13 empieza a hablar sobre el Padre Nuestro? Mire, cuando el Señor pone el Padre Nuestro acá, nos está dejando un modelo a seguir, ¿sí? Un modelo a seguir. Por eso el Señor puso, mire, no usen vanas repeticiones. ¿Qué es una vana repetición? Pues repetir lo mismo todos los días, ¿cierto? Cuando no se hace de corazón y sinceramente. ¿Mm? Entonces, el Señor nos deja es un modelo a seguir, ¿cierto? Nos deja un modelo a seguir. Vayamos al mismo libro de Lucas que estábamos anteriormente en el capítulo 11. ¿Listo? Lucas capítulo 11. Y continuamos hablando sobre por qué orar es la acción de pedir. ¿Listo? Lucas 11, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11 y vamos a leer hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, miren bien, escuchen bien, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Sí ve? Vuelvo a repetir el versículo 9. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, si escuchan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Entonces, desde el versículo 8 hasta el versículo 12, vemos que el Señor habla sobre el verbo de orar, ¿cierto? Y empieza a decir, pedid, pide, pide, pide. ¿Sí ve? Por eso orar es un verbo que implica la acción de pedir. Sí, hasta ahí vamos bien, me levantan una manito, me confirman si me están oyendo bien, si no me están oyendo, si voy muy rápido. Si tienen alguna pregunta, por favor, prendan el micrófono y me comentan. Javier me dice que me está oyendo bien. Angélica dice que sí. Jennifer dice que sí. Vale. ¿Listo?
Entonces, si ve qué es la acción de pedir, Omaira dice, amén, gracias. Entonces, venga, hágase, dánoslo, perdónanos, no nos metas en tentación, líbranos, ¿cierto? Préstame, dame, ¿cierto? Todos implican la acción de pedir. Y en ese capítulo 11 de Lucas, del 8 al 12, habla de pedir. Por eso dice, pedid y se os dará. Buscad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y en el Evangelio dice, mire, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, esa dádiva significa regalo, si sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no dará buenas cosas a los que le piden? ¿Sí ven? ¿Por qué debemos orar? Lo primero que nos enseña la palabra de Dios es porque es un mandamiento, ¿sí? Que no puede ser negociable, ¿sí? Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Listo, ya lo tienen ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orar sin cesar. Orad sin cesar. Es decir, que es un mandamiento que no se puede negociar. Ese sin cesar quiere decir que se hace siempre, ¿cierto? Que se tiene que hacer siempre. Ahora vayamos al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, es un mandamiento que no se debe negociar, ¿sí? Orad sin cesar, nos dice Primera Tesalonicenses, que ya lo leímos, 5:17, y Efesios 6:18 nos dice, orando absolutamente en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? A la oración también se le conoce como rogativa, petición, cierto, ruego, clamor, súplica, pero todo eso implica la acción de pedir. Eso no quiere decir que cuando usted se acerque a Dios, si se acerque al trono de la gracia, pues no le pueda contar sus problemas de lo que le está sucediendo. Dios lo sabe y usted lo puede hacer. Pero a la hora de orar, sí, conforme a la palabra de Dios, usted tiene que pedir lo que necesita. Sí, por eso es un verbo que implica la acción de estar pidiendo constantemente. Mire lo que dice en el Padre Nuestro y volvemos allí. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cierto que dice así? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De quién es el pan? Yo les hago la pregunta. ¿De quién es el pan que se habla en el versículo 11 de Mateo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién me dice? Nadie me dice de quién es el pan. No les dé pena, escriban por el chat, prendan el micrófono. Angélica me dice que el pan es de Dios. Bueno, Dios es el dueño de todas las cosas. Pero pongámosle sentido a lo que dice el versículo 11 de Mateo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De quién es el pan? Vuelvo a hacer la pregunta. Omaira dice, de nosotros. Es correcto.
Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios ahí, salió de la boca de Jesús. El pan nuestro, ¿por qué? Porque Él ya lo ganó. ¿Sí ve? Simplemente tenemos que pedirlo. Jesús dijo, dámelo o dánoslo hoy, pero el pan es de nosotros. ¿Sí ve? Pero hay que pedirlo, hay que pedirlo. Yo quiero que vayamos a una cita rápidamente. Yo quiero que todos vayamos a una cita rápidamente. Y yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Será que nosotros debemos de interpretar las escrituras? Aunque en la teología uno ve exégesis, hermenéutica, pero ¿será que nosotros debemos de interpretar las escrituras? ¿Quién me dice la respuesta? O lo que crea saber, no hay ningún problema, estamos para aprender y si nos equivocamos, pues corregimos. Omaira me dice que sí. ¿Quién más? Angélica también me dice que sí, pero creo. O sea que estás dudando, pero bueno. 2 personas ya me han dicho que sí. ¿Quién más? ¿Qué dice Angélica? ¿Qué dice Javier? Jennifer también dijo que sí, es decir, bueno, ya vamos la mayoría que me están diciendo que las escrituras o la palabra de Dios se debe interpretar. ¿Quién más? ¿Qué dice Javier? Mándame un mensajito por ahí, Javier. Sí, claro. Listo. Entonces, como todos dijeron que sí, pues vamos a ver, no qué dice Cristian, sino qué dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 20 al 21. Listo, yo les doy tiempito de que lo busquen ahí sin afán. Tenemos hasta faltando 10 para las 9. Yo siempre acabo 10 minuticos antes porque de pronto hay gente, yo llegué de trabajar, hay gente que llega de trabajar, de pronto no han cenado, están cansados y es entendible, entonces acabamos 10 o 15 minutos antes para que ustedes puedan, bueno, terminar su día haciendo sus quehaceres. Angélica dijo que sí, Jennifer dijo que sí, Javier dijo que sí, todos dijeron que sí. Repetir la cita. Segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Listo? Angélica, ¿ya me escuchas? ¿Sí me escuchaste? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Entonces la vamos a leer. Vamos a ver si es correcto la respuesta que me dieron todos. Dice el versículo 20 y el 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos el apóstol Pedro que nos dice, mire, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Entonces, estamos viendo una cita que nos dice que no se debe de interpretar. ¿Por qué? Porque si las personas interpretan a su manera, de ahí pueden salir herejías. Entonces yo digo, venga, no, ahí en el Padre Nuestro dice el pan nuestro de cada día, si es solo para mí o para mi familia. O alguien puede interpretar, no, el pan nuestro es de Jesús porque Jesús lo dijo. O otra persona puede interpretar, no, ahí está hablando solo para los que tomen esa promesa. O alguien puede interpretar, no,
Eso era para los discípulos porque estaban con Jesús y les enseñó a ellos. Ahora vayamos a otra cita. Busquen el libro de Nehemías, capítulo 8, ¿sí? Eso está en el Antiguo Testamento. Nehemías, capítulo 8. Yo les doy tiempo para que lo busquen. Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, escuche bien, de modo que entendiesen la lectura. Entonces ya vemos dos citas bíblicas que nos están diciendo, la una que no es de interpretación privada y otra cita que nos dice, no, mire, no se debe de interpretar privadamente, sino que debemos de ponerle el sentido y más el sentido común. Ojo, vuelvo y repito, la escritura no se interpreta. Lo único que se interpreta de las escrituras son las parábolas. ¿Listo? Son las parábolas. Ellas sí se deben de interpretar. De resto no. De resto usted y yo le debemos de poner el sentido y el sentido común, ¿cierto? Y eso es lo que debemos hacer. Por eso es que de ahí salen muchas herejías, porque un pastor dice, no, es que yo entiendo lo que yo quiero entender. O otra persona puede decir, no, es que yo lo tomo, pero de diferente manera. Pero no es ni como lo dijo el uno ni como lo dijo el otro, sino como está escrito. Entonces usted y yo, como hijos de Dios, pues debemos de ponerle el sentido. Entonces todos dijeron que sí, pero la palabra de Dios dice que no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque debemos de ponerle el sentido. Porque Angélica puede interpretar una cosa, Javier otra, Jennifer otra, o Mayra otra. Y no, no es lo que dice o lo que piensa la persona, sino lo que diga la palabra de Dios. Por eso Pedro dijo, mire, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada y no solamente habla de las profecías, sino de toda la escritura, ¿cierto? Menos las parábolas que sí se deben de interpretar. Y aquí dice, mire, ¿por qué? Porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si ellos plasmaron algo ahí inspirados por el Espíritu Santo, nosotros no debemos de interpretarla, porque le quitaríamos el sentido. Es como dice el texto y le ponemos el sentido común. ¿Listo? Es como lo dice el texto, como lo dice la palabra del Señor. Por eso les hice hincapié y traigo a colación lo que les dije al principio. Si enseñamos algo que no sea conforme a la palabra del Señor, pues usted lo debe de desechar. Lo tiene que desechar, ¿sí? Y usted toma su tiempo cuando acabemos la enseñanza, vaya a las escrituras y lo que les estoy enseñando está allí, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Listo. Al principio de los grupos no hablan, ya después me toca extenderme más en la enseñanza porque no paran de hablar. Y es entendible porque pues, no nos conocemos hasta hoy y pues estamos entrando hasta ahora en confianza, ¿vale? Entonces, volvemos a lo que es la oración. Estamos viendo que es la acción de pedir, ¿cierto? Es un verbo que implica la acción de pedir, ¿cierto? Por eso en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ve, habla de peticiones. Estamos viendo que es un mandamiento no negociable, que hay que orar sin cesar, ¿sí? Que hay que orar en todo tiempo, ¿sí? Que es impostergable, es decir, que no se puede dejar para después y que se debe hacer cada día, todos los días,
es un mandamiento impostergable e irreemplazable. Es decir, que usted no puede reemplazar la oración con nada, absolutamente con nada o por nada, ¿sí? Ni un culto, ni por música, ni por concierto, ni por leer la Biblia, ni por una película cristiana, ni por escuchar un devocional. La oración es la oración. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades. Y les voy a decir por qué Dios quiso que la oración fuera la acción de pedir. Porque nosotros tenemos necesidades. Ustedes y yo tenemos necesidades que solamente Dios puede suplir y debemos de pedir. Todos necesitamos dinero, todos necesitamos salud, todos necesitamos paz y reposo en tiempos de angustia y tribulación. Sí, todos necesitamos salvación, sí, pero todo eso implica que pedir. Y mire, a veces he tenido discípulos y ha venido gente a la iglesia y aquí también en los 3000 obreros y me dicen, no, es que a mí me da pena pedir, pastor, porque es que no, me da pena. Pero los que tienen hijos aquí, no sé quiénes tengan hijos, los que somos padres, o cuando estábamos muy pequeños, a nosotros no nos da pena pedirle a nuestro padre terrenal, ¿no? Usted ve los niños y dicen, papá, quiero esto, papi, quiero esto, papá, tengo hambre, papá, quiero esto, quiero aquello, ¿cierto? Están pidiendo. Pasa lo mismo con Dios. Pasa lo mismo con Dios, mis hermanos. Él está interesado en suplir su necesidad. Padre, yo necesito pagar el arriendo. Yo te pido que me des eso. Ya vamos a ir más adelante para ver cómo se debe de pedir. Y si usted lo pide conforme a la palabra de Dios, como les estoy enseñando, Dios le da. Padre, yo necesito suplir tal necesidad. Dios se la da. Nunca les dé pena acercarse a Dios, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si usted se va a acercar a Dios diciendo, no, es que a mí me da pena, pues no está obrando por fe. Y la única manera de agradar a Dios dice que es con fe. ¿Sí? Dice que es con fe. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, porque dice que lo que no se hace con fe es pecado. Dice acercaos a Dios. O sea, Dios sí está interesado en suplir todo lo que usted le pida si lo hace conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Me están escuchando hasta ahí? Angélica y Javier, muchas gracias. Mire, Omaira, gracias. De esto que yo les estoy enseñando, nada, absolutamente nada puede edificar. Gracias, hey, como la oración. Nada, nada edifica y hace crecer a una persona en la fe, en la madurez del Señor, como la oración. Nada, absolutamente nada en el mundo produce bendición como orar. Y absolutamente nada se puede reemplazar para tener una comunión o una intimidad, una relación con Dios que la oración. Solo la oración puede hacer que usted tenga una comunión con Dios. Y vuelvo a tomar el ejemplo y lo traigo nuevamente para ser recalcado. Si su hijo no tiene comunión con usted y usted con su hijo no le escucha, no le suple. Hay padres que no se hablan con los hijos porque no tienen una comunión. ¿Listo? Espérate que aquí me están poniendo por el chat. Ya voy a revisar. Pastor, está preguntando Angélica. Pastor, mi pregunta entonces, ¿nunca hablamos con Dios? Sí. Por eso yo les dije, mire, si orar implica la acción de pedir lo que necesitamos, es un verbo que implica esa acción de pedir, usted no puede dejar o no cree que Dios no le oye por contarle lo que necesita, ¿sí? Usted llega y se acerca en oración y le dice, Señor, mira, estoy así, aunque Dios ya lo sabe, ¿sí? Aunque Dios ya lo sabe. Y le dice, Señor, me he sentido así, necesito, Padre, que suplas porque me he sentido triste. Entonces usted está hablando con Dios, ¿cierto? Usted está hablando con Dios, pero a la hora de orar,
tienes que pedirle lo que necesitas, ¿sí? Tienes que pedir lo que necesitas. En el Salmo 139, versículo 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, Jehová, que tú la sabes toda. Dios conoce todo, sabe lo que tú necesitas, pero Él nos dice que le pidamos. Entonces dicen, o sea, nunca hablamos con Dios. Sí, tú puedes hablar con Dios, pero hablar con Dios no es orar. Tú puedes arrodillarte y contarle todo lo que tú quieras a Dios, cómo te fue en el trabajo, cómo te va en tu vida matrimonial, en tu relación con tu novio, en lo que hagas en tu diario vivir. Pero cuando vayas a orar, tienes que pedir, porque todos tenemos necesidades y el único que la puede suplir es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño absolutamente de todo. Angélica, Dios es el dueño absolutamente de todo. Y Dios es tan bueno y bueno en gran manera que nos la comparte con nosotros. Y uno dice, wow, o sea, el Señor siendo el dueño de todo, la comparte con nosotros. ¿Sí ves? Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Yo quiero que busquen esa cita. O sea, vuelvo y repito, si tú quieres contarle todo a Dios y hablar con Él, pues tú te diriges a Dios y hablas con Él. Pero eso no es orar. Tú le estás contando lo que quieres, lo que sale de tu corazón. Pero a la hora de orar, tú necesitas pedirle lo que necesitas. Si estás afligida, pídele que te traiga paz. Si tienes una necesidad, pide que la supla. Si necesitas comida y vestido, súplelo. Pero necesitamos orar y necesitamos pedirle al Señor, porque Él es el dueño de todo. Efesios capítulo 3, versículo 20. Ay, qué bueno. Gracias, Hey, por ponerla ahí. Gracias. Miren lo que dice. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mire bien, pongámosle sentido, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Sí ves? De lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice que Él es poderoso para darnos mucho más de lo que pedimos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Tú sí puedes hablar con Dios, pero a la hora de orar tienes que pedir. Y orar no es hablar con Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos una necesidad. Y si nosotros aprendemos a confiar en Dios, Él la supla. Yo les hago una pregunta. ¿Será que nosotros debemos de depositar nuestra confianza para que algo sea suplido en el trabajo? Yo creo que todos aquí trabajamos, ¿no? No sé si todos, pero ¿será que nuestra confianza debe estar puesta en un trabajo para que obviamente pues nos den una remuneración por lo que hacemos? ¿O nuestra confianza debe estar puesta en Dios para que Él supla? Y a veces la gente comete un error y es que ponen los ojos en el trabajo y esperan un pago, pero están diciendo si no trabajo, pues como dice la palabra, que el que no trabaja, que el que no quiere trabajar, que no coma. ¿Será que le estamos poniendo sentido y estamos entendiendo en quién debe estar puesta nuestra confianza? Si Dios es el dueño de todo, quitemos los ojos del trabajo y pongamos los ojos en Dios, que es el que suple absolutamente todas las cosas. Solamente la oración es lo que produce una vida espiritual. Mire, todo lo que necesitamos solo puede ser suplido a través de la oración. Lo material, lo físico y lo espiritual. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que primero tenemos que buscar qué es lo que quiere Dios, ¿cierto? Debemos de obedecerle, inmediatamente pedimos, ¿cierto? Para que todo sea añadido. Mire, la oración sí hace que la palabra produzca vida. Y todo lo que nosotros oímos, porque la fe viene por el oír, produce fruto en nosotros. Ahora vamos a ver
cómo debemos de orar conforme a la palabra de Dios o cómo debemos de orar conforme a las escrituras. ¿Listo? Yo creo que la próxima clase, antes de entrar a ver la palabra de Dios, vamos a ver un tema que no está dentro del módulo 1, pero yo se los voy a enseñar rápidamente, que es el tema de los testigos, para que más adelante podamos entender muchas cosas. ¿Listo? ¿Me están escuchando ahí? Gracias, Javier. Vamos a ver cómo orar conforme a las escrituras. ¿Listo? Gracias, Angélica. ¿Listo? Vamos a ir paso por paso de cómo debemos de orar conforme a las escrituras. ¿Listo? Lo primero que nos enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Perdón, es que toda oración o toda petición o todo ruego, toda súplica, todo clamor, ¿cierto? Debe ser dirigida y se debe orar a Dios Padre. ¿Listo? A Dios Padre. Y volvemos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 2, cuando estábamos hablando del Padre Nuestro. ¿Sí? Y mire lo que dice el versículo 2. Recuerde que los discípulos le están diciendo a Jesús que les enseña a orar. Y mire cuál fue Lucas capítulo 11, versículo 2, Angélica, que es el que ya habíamos leído sobre el Padre Nuestro. Lucas capítulo 11, versículo 2. ¿Listo? Mire lo que Jesús le respondió a los discípulos cuando le dijeron, venga, Señor, enséñenos a orar. Queremos saber qué es eso de orar. Y él dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, perdón. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora vayamos al libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6, 6, por favor. Dice la palabra de Dios. Escuche bien, ya vimos que el Señor dijo en el Padre nuestro, empezó dirigiendo esa oración ¿a quién? Al Padre, a Dios Padre. Y dice Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Es decir, está diciendo Jesús que debemos de orar al Dios Padre, ¿sí? Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? Entonces, toda oración, todos los versos que hablan en la Escritura sobre a quién debemos de dirigirnos en la oración es a Dios Padre, al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Entonces, toda oración sea dirigida al Padre, no a Jesús, no al Espíritu Santo, no al Señor Jesucristo, no a los apóstoles, no a María, no a los ángeles, solo a Dios Padre. Amén. Solo a Dios Padre. Por eso vuelvo y repito Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, sí señor, cuéntame. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Jay Alejandra Trujillo Moreno. Soy mujer. Ok, buenas noches. ¿Cómo vas? Tranquilo, pastor. Pastor, mi pregunta es, sí, yo entiendo que
que la oración va dirigida al Padre y pues por los dos versículos que acaba de leer, sí. Pero ¿por qué no a Jesús? Si Jesús comparte, digamos, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios, y fuera de eso, cuando Jesús se acercaba en un caso se acercó a una persona o la persona se acercó y no lo recuerdo bien, le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Entonces, me confunde en ese sentido, ¿por qué no? Si él estando en la tierra lo permitió que se le pidiera a él. Si, si tú me dices, pastor, yo necesito algo, yo te digo, claro, con mucho gusto, ¿yo qué puedo hacer por ti? Sí. Ah, ok. ¿Cierto? Ujú. ¿Qué puedo hacer por ti? O sea, yo te puedo ayudar, pero yo no soy Dios. Entonces, la palabra dice que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, pero Sí, recuerda que todo lo que vemos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. sí, sí, sí. El mismo Jesús en Lucas 11:2 nos dice, mire, cuando oréis, decid Padre nuestro, ¿cierto? Y Ujú. él mismo dijo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Sí, en Juan 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Ujú. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Sí, Ahora, mira, yo quiero, Jay, que busques primera de Timoteo capítulo 2 sí, señor. y ayúdame a leer el versículo 5. Bueno, qué bonito que alguien prendió el micrófono. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Sí, señor. Dame un segundo, ya está cargando. Ah, dame un segundo, sí. Eh, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, Porque hay versículo un solo 5. Dios y un solo mediador. Ah, ok. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Sí, Jesucristo hombre. ¿Continúo? porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. ¿Quién es el mediador? Jesucristo hombre. ¿Sí ves? Pero no nos dice Jesús. que debemos de pedirle a él. ¿Sí ves? Entonces, Ujú. ¿tú vienes de alguna congregación? ¿Perdón? ¿Que si ¿Tú vengo de vienes de qué? alguna congregación? ¿Te congregas en alguna iglesia? Sí, señor, sí, De alguna Icoaplanadas. congregación, de alguna iglesia. Sí, señor, de Icoaplanadas. Ah, vienes de Icoaplana. Sí, señor. Ah, ok. Yo en el módulo pasado, la graduación pasada, tenía alumnos de Icoaplanadas. Sí, sí, señor. Pero eres nueva en el Evangelio, ¿sí? No, ya llevo asistiendo a ICOAT, llevaba aproximadamente, voy a cumplir 2 años. Y harto. Llevas Sí, harto. sí, señor. Listo. Entonces, mira, eh, mm, Jesús no puede suplir todas las necesidades, pero sí Dios. Y él mismo nos está enseñando, conforme a las escrituras, que debemos de dirigirnos solamente a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Solamente el Señor. Y estamos viendo pasajes, ¿cierto? Sí. Donde nos dice que debe ser así. ¿Listo? Por Ujú. eso les voy a Sí. enseñar el tema, la próxima clase de los testigos, para que podamos entender muchas cosas. No está en el módulo 1, pero es necesario enseñarlo. Se los enseño muy rápido para que lo tengamos claro. ¿Listo? Listo, pastor, muchas gracias. Bueno, entonces mira, toda oración va dirigida a Dios Padre. Toda oración va dirigida a Dios Padre. ¿Listo? Y eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre.
que ve en lo secreto te recompensará en público. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús. Y vemos la cita que leíste ya ahí, primera de Timoteo 5, cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Sí ves? Entonces, toda oración, mis queridos hermanos, debe ir dirigida a Dios Padre, absolutamente toda. ¿Sí? Ese es el primer paso. Vamos paso por paso. Lo primero es orar a Dios Padre, o sea, se le pide al Dios de los cielos, ¿listo? En el nombre de quién debemos pedir. ¿Qué me dice? ¿Quién me dice en el nombre de quién debemos pedir? Es decir, Padre, yo te pido en el nombre del Espíritu Santo que me des esto. O Padre, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que me des esto. ¿Quién me dice en el nombre de quién debemos pedir? Angélica dice de Jesús. Angélica dice de Jesús. ¿Quién más? Miren lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Sí, de Jesús. Sí, es correcto. Jesús mismo enseñó y dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Wow, en mi nombre. Él lo hará. ¿Cierto? Entonces, todo, absolutamente todo lo que pidamos, ¿cierto? Lo debemos de hacer en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque esa potestad le fue dada a Jesús aquí en la tierra. Por eso él mismo dijo, y todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, así será hecho. ¿Sí? Entonces, Dios desea que dirijamos nuestras oraciones a Él por medio de Jesús. ¿Sí? Por medio de Jesús. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 23. Hey, yo quiero que me ayudes con ese texto, ya que pudiste prender el micrófono, y me ayudes a leer ese texto de Juan capítulo 16, versículo 23, por favor. Si eres tan amable. Sí, señor. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. No, no te pude oír bien. Yo creo que debes tener algún problema de conexión. ¿Tú sí me escuchas? Sí, señor, sí le escucho. ¿Usted me escucha ahí? ¿Sí me escucha? No te escuchamos nada, nada, nada. Sí, ¿qué pasó? No, no te escuchamos. Bueno, cuadra ahí el micrófono y yo voy a leer la cita, listo, mientras que cuadras ahí. Juan capítulo 16, versículo 23 y el 24 dice, Jesús dijo, en aquel día no preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto al Padre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido, si ves que habla de pedir en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Wow. ¿Sí ves? Dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo hará. Pero dice en mi nombre. ¿Listo? Amén.
Entonces, el primer paso es que toda oración va dirigida a Dios Padre. El segundo paso es que lo debemos de hacer en el nombre de Jesús. Amén, gracias, Angélica. ¿Sí? Es decir, Padre, yo te pido tal cosa, ¿sí? En el nombre de Jesús. Ahora, lo tercero y muy importante, yo quiero que lo anoten ahí, lo tercero y muy importante. Hola, hola, Dios les bendiga. ¿Sí me están oyendo? Hola, Dios les bendiga. Qué pena con ustedes, es que acaba de hablarme su profesor que se le cayó la red. Entonces está tratando de conectarse nuevamente con la ayuda de Dios. Así que no se preocupen, ya viene de camino con la ayuda de Dios. Esperemos a ver, ya le voy a comentar que ya pude acceder. Permítanme un segundo, por favor. Listo, ya está entrando a la sala. Voy a poner, ¿hay alguno de ustedes que esté desde un computador que pueda poner de coanfitrión
para que si él se llega a desconectar o llega a ocurrir alguna cosa, pues el anfitrión tenga acceso a la sala. ¿Quién se apunta? ¿Quién dice yo? Solamente tiene que, o sea, solamente le otorgo el cargo de anfitrión en la sala de Zoom para que me pueda colaborar para, si alguno de ustedes se sale de la sala, entonces pueda darle a admitir. Creo que ya entró al salón. Permítanme. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, pastor, te estamos oyendo. Le estaba diciendo a los hermanitos que si había alguno de coanfitrión, es que como no estás entrando desde Strong Tower, entonces por eso no te dejaba entrar, porque estás solito tú como anfitrión, entonces para poder entrar te toca dar permisos. Luego hablamos de eso para cuadrar bien eso, ¿listo? Para que entres con la contraseña de Strong Tower y no desde sendas antiguas. ¿Listo? Ok, discúlpenme, bueno, pero acá se me cayó la conexión. Cualquier cosa Se me me cayó la escribes. conexión. Vamos a continuar. ¿Listo? Listo, mis hermanos. Bueno, yo les pido que me disculpen, a veces se presentan aquí unas fallitas por el internet. ¿Listo? Entonces, lo primero, continuamos. Toda oración debe estar dirigida a nuestro Dios Padre. ¿Listo? Ya vimos los versículos que respaldan lo que estamos hablando. Lo segundo es que toda petición, súplica, ruego, clamor debe ser hecha en el nombre de Jesús. ¿Sí? No del Señor Jesucristo, no del Espíritu Santo, sino todo en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, ¿no? Para que en el nombre de Jesús, dice ahí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo tercero, ¿sí? Debemos de pedir lo que necesitamos. Debemos de pedirle a Dios lo que necesitamos. ¿Por qué lo que necesitamos? Porque si Jennifer, Javier, Angélica, ¿cierto? Jay, bueno, hay una persona que está conectada acá, pero tiene muchas letricas, no sé quién es. Tienen muchas cosas y empiezan a pedir algo que no necesiten, pues Dios no va a suplir esa necesidad. ¿Ok? Dios no la suple. ¿Por qué? Porque no le hace falta. Y es así de sencillo. Si yo tengo 5 carros, 10 camionetas, y Dios dame para una camioneta, Dios me va a decir, venga, pero si ahí tiene. Yo no le voy a dar lo que usted no necesita. Y eso es muy importante porque a veces pedimos algo que no necesitamos. Pero Dios está dispuesto a suplir lo que verdaderamente necesitamos o anhelamos, que no tengamos, ¿no? Por eso se debe de pedir a Dios lo que necesitamos, pero que sea realmente algo que sí nos haga falta. ¿Sí? Si usted tiene mucho dinero, si Angélica tiene mucho dinero, si Jennifer tiene mucho dinero, si Javier tiene mucho dinero, ¿será que es correcto pedirle a Dios más y más dinero? Pues Dios le va a decir, venga, hombre, ya tiene. Más bien vaya y supla, haga misericordia, ayude a los pobres, dé al que no tiene. Entonces debemos de pedir lo que necesitamos, lo que necesitamos. Por eso dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Pero qué? Pero debemos de pedir lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Mire, Jesús en la oración que enseñó sobre ese modelo del Padre Nuestro, él pidió por, véngase a nosotros tu reino, es decir, pedir que venga su reino, ¿cierto? Pedir también que se haga su voluntad, pedir por el pan, la comida del día, que ya es de nosotros, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero debemos de pedirlo,
¿sí? Debemos de pedirle perdón a Dios y también que nos ayude a perdonar al prójimo. Debemos pedirle que no nos deje caer en tentación. ¿Listo? Debemos de pedirle que nos guarde del mal. ¿Sí? Todo eso debemos de pedir, porque son cosas que necesitamos. Ese es el tercer paso, mis queridos hermanos. ¿Listo? Entonces, el primero es que toda oración va dirigida a Dios. Lo segundo es que toda oración se hace en el nombre de Jesús. Lo tercero que estamos viendo es que se debe de pedir o la persona tiene que estar pidiendo lo que se necesita, ¿cierto? Y lo cuarto es que se debe de pedir de manera audible, ¿sí? Se debe de pedir de manera audible. Aunque Dios ya sabe lo que usted va a hablar, va a pedir, el Señor nos enseñó que tiene que ser de manera audible, ¿sí? Por lo menos que usted se oiga, perdón, a sí mismo, ¿sí? Esa intensidad suficiente para ser oído. ¿Sí? No me vayan a decir después la próxima clase, pastor, pues si usted dijo que tenía que ser audible, entonces yo me compré un megáfono, de esos con que venden chatarra, o tomate o banano, y empezó a voz en grito. No, no, no. Por lo menos que usted se escuche, ¿sí? Porque la palabra enseña que Dios tiene oídos para oír nuestras oraciones. Mire, volvamos al Padre Nuestro. Por eso Jesús dijo, cuando oréis, decid Padre Nuestro. Él no dijo, hable en la mente, ¿sí? O no diga nada, no, él dijo, cuando oréis, decid Padre Nuestro. Esa palabra decid quiere decir que hay que hablar, ¿cierto? Por eso en segunda de Crónicas 7:15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos, dice Dios, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Eso está en segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 15. Vuelvo a repetirla. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 15. Y anoten esta cita también en el Salmo 65, versículo 2. Salmo 65, versículo 2. Yo les doy tiempito pues de que lo busquen allí. Salmo 65, versículo 2. Mire lo que dice el Salmo 65, versículo 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración, es decir, que lo debemos de hacer audible, ¿cierto? O sea, sin dificultad, no, ay, padre, no, que usted se pueda oír. Porque aunque Dios ya sabe todo, mis hermanos, pues Él lo plasmó así en su palabra y debemos de ser obedientes, ¿sí? Mire, en el capítulo 9, versículo 21 del profeta Daniel, dice, aún estaba hablando en oración. Dijo el profeta Daniel, aún estaba yo hablando en oración. Es decir, que lo estaba haciendo de manera audible. Y Jesús dijo, vuelvo a leer la cita de Mateo 7:7 que ya la vimos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Es decir, que se debe hacer de manera audible. Ese es el cuarto paso, mis hermanos. ¿Listo? Vamos a repasar. Primer paso, orar a Dios Padre. Segundo, en el nombre de Jesús. Tercero, pidiendo lo que se necesita. Y cuarto, con voz audible. No con megáfono, pero sí por lo menos que usted se escuche a sí mismo para que Dios oiga esa oración, pero como Él lo planteó en su palabra. ¿Listo? Con voz audible. Y quinto paso, se debe de plantear una solución. ¿Sí? Es decirle al Señor lo que queremos o esperamos al hacerle esa petición. Mire, muchas personas quieren pedir a Dios para que supla alguna necesidad, pero si no lo hacen conforme a la palabra de Dios,
esas oraciones no son contestadas. ¿Por qué se debe de plantear una solución? Mire, yo el año pasado tengo una hermana, una ovejita de la congregación, y la iban a operar de un problema en la cadera. Es decir, tenía un problema grave en la cadera y necesitaba entrar a una cirugía. Entonces me llamó y me dijo, pastor, yo tengo miedo porque pues, no quiero que me operen, pero me duele mucho mi cadera. Entonces yo le dije, pídale a Dios que la sane, pero no le diga que está enferma ni se queje. ¿Cómo así? Le dije, sí, pídale a Dios que la sane, pero no se queje, no le diga que está enferma. ¿Cómo así? Les voy a poner un ejemplo. Yo, Cristian, Santiago, me duelen las rodillas. Entonces me acerco a Dios y empiezo, Padre, no puedo más. Este dolor ya no me lo aguanto, Dios. Ya, no, mañana no voy a poder caminar. Me van a tener que operar. No soporto este dolor. Pues Dios va a decir, venga, yo necesito que usted me plantee la solución y no el problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la oración correcta para que yo sea sanado? Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sanes todo dolor de las rodillas, que se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Ya es diferente, ¿cierto? Le estoy planteando la solución. Pues, ¿cuál es la solución? Pues que sane el dolor de las rodillas, pero no le pongo la queja primero, porque es que si nosotros llegamos con la queja, Dios va a decir, no, qué pereza, hermano, otra vez usted, quéjese y quéjese, no, pídame porque estamos viendo que la oración es pedir, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita? Sanidad. Ah, bueno, ¿qué quiere? Pues que sane mi dolor de las rodillas, ¿ya? Sáname el dolor de las rodillas. No quiero que me duelan más, Padre. Yo le estoy planteando, perdón, una solución, ¿sí? La gente necesita sabiduría y ciencia. Entonces, dame ahora sabiduría y ciencia. Como dice en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Aquí el autor de Segunda de Crónicas 1:10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para prestarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Aquí el escritor, ¿cierto? Necesitaba sabiduría y ciencia. ¿Y qué le dijo a Dios? Dámela. Dame sabiduría y ciencia, Dios, porque necesito gobernar a este pueblo con ciencia y con sabiduría. ¿Sí ven? Entonces, ese quinto paso es que debemos de acercarnos a Dios, pero planteando una solución, ¿sí? Planteando una solución. No debemos llegar con el problema porque ahí es donde muchos se estancan, ¿sí? O se atoran. Señor, es que no, mañana no puedo, me van a cortar la luz, no tengo. No, Padre, Padre, yo te pido que supla, Señor, esos 150,000 pesos para pagar el recibo de la luz. Te pido que me des esos 200,000 pesos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, para pagar el internet. Señor, si me lo van a cortar, no voy a poder teletrabajo. Señor, yo quiero que me des y que me lo des ahora mismo en el nombre de Jesús, el tanto dinero para suplir y pagar mi internet. Estoy planteando una solución, pero no estoy dando la queja, porque es que las quejas no sirven. Y la queja es negativa. Y cuando nosotros nos quejamos y nos acercamos a Dios así, uno, no lo hacemos con fe. Y dos, estamos diciendo, no, ¿será que Dios sí hace o no hace? O sea, y lo estamos poniendo muy chiquito cuando Dios es un Dios de poder y grande, maravilloso, que es el dueño de todo. Dios hace así y ya, está hecho. Está hecho. Entonces, ese quinto paso es que se debe plantear una solución al problema. Y esto usted lo tiene que tener muy claro, ¿sí? Muy claro. Entonces, de ahora en adelante, si usted tiene alguna necesidad, no se queje, sino plantéele la solución. Padre, necesito, porque mire, cuando nosotros vemos el Padre Nuestro, hay oraciones que se deben hacer diario o pedir diario por alguna cosa, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Padre, yo te pido que todos los días desde ahora y para siempre suplas desayuno, almuerzo y comida, porque hay que ser también específico, ¿sí? Padre, yo necesito que quincenal, Señor, ya se viene lo del internet y lo del recibo y lo del arriendo, que me suplas tanto, porque también debemos de pedir específicamente lo que necesita. Hay un testimonio de una señora que cada vez que se acercaba al pastor le decía, pastor, yo quiero que usted me ayude a orar a Dios por mi casa, por mi casita, porque yo quiero mi casita. Y yo quiero mi casita, Señor. Y le decía, pastor, ayúdeme a orar por mi casita. Y ella siempre lo ponía en diminutivo, mi casita. Efectivamente, Dios le suplió, pero le dio una casita pues muy pequeña. Porque así como usted pide, recibe. Por eso uno tiene que tener cuidado, porque las palabras de un hijo de Dios son anillo de sellar. Tenemos que tener cuidado cómo nos acercamos a Dios. Padre, yo te pido un carro. Yo necesito un carro para transportarme. No quiero más Transmilenio, ni Zip, ni pagar taxi. Necesito un carro porque es una necesidad para ir a mi trabajo. Dios le pone un Renault modelo desde la época del NN, un modelo 74. Y después la gente se está quejando y, ay, pero ese carro tan viejo. Dios le va a decir, pues usted me dijo carro, pero no me pidió marca ni modelo, entonces ahí está su carro. Yo quise darle un modelo 79, que toca empujarlo cada 8 días para que arranque. ¿Sí ven? Porque tenemos que también ser específicos cuando nos dirigimos a Dios. Padre, yo no quiero una casita, yo quiero una casa, Señor, con 3 baños, con 7 alcobas, con terraza, con jardín. Así de grande, en el nombre de Jesús. Eso es ser específico. Eso es ser específico, ¿cierto? Entonces planteamos la solución, pero también somos específicos. Ese es el quinto paso que estamos viendo, plantear la solución. Ahora mire el sexto paso. Debemos de pedirle a Dios con fe. Gracias, Jay. Sí, señora. Sí, señora. Mira, debemos de pedir a Dios con fe. Es decir, es necesario que ustedes y yo nos dirijamos a Dios creyendo que nos oye y que está dispuesto a darnos lo que pedimos. ¿Por qué? Porque creemos, tenemos la certeza y la convicción de que solo Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Vamos al libro de Mateo 21, 22. Mateo capítulo 21, versículo 22. ¿Hay alguien de aquí que me quiera ayudar a leer esa cita? Mateo capítulo 21, versículo 22. Alguien que quiera leer esa cita y si no, yo procedo a leerla. ¿Listo? Nadie, bueno, yo la voy a leer. Dice la palabra del Señor en Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración, mira, escucha, creyendo lo recibiréis. Creyendo lo recibiréis. Es decir, que ese sexto paso es que debemos de pedir a Dios con fe, con fe. Porque la palabra dice en Hebreos que es imposible sin fe agradar a Dios. Esa es la única manera, ¿sí? Ojo, y nuestra oración no debe ser contradictoria, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de cómo las personas no deben orar. No se puede pedir por la sanidad de una persona y decir, Señor, sánalo y si no que se muera, pero que se muera contigo o que tú te lo lleves. Pues no lo estamos haciendo con fe, pues le estamos diciendo, Dios, sánalo, pero si no, entonces que se vaya contigo, pero salvo. Entonces ahí nos estamos contradiciendo, estamos haciendo una oración que Dios no va a contestar. Padre, yo te pido que sanes a esta persona ahora mismo, que sea sana en el nombre de Jesús. Eso es una oración conforme a la palabra de Dios. Señor, yo quiero que nunca me falte el almuerzo, el desayuno y la comida. Y si no, por lo menos que nos acostemos sin comer. No, eso es una oración contradictoria. Padre, que todos los días tengamos desayuno, almuerzo y comida desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús, conforme a las Escrituras. Pero lo debemos de hacer con fe, con fe.
Por eso aquí el Señor en Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Ahora, vayamos al libro de Marcos 11:24. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed, ¿sí? Entonces la palabra dice que es la fe, la confianza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, tú tienes que estar convencido de que eso que estás pidiendo vendrá. Por eso dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Listo, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta acá. Todavía nos falta un poquito sobre la oración. La próxima clase vamos a ver el tema de los testigos rápidamente. Listo, mis hermanos. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo tan bonito, por esta enseñanza. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguien que tenga alguna necesidad? ¿Que necesite algo? Nadie. Bueno, yo espero que la próxima clase prendan las cámaras, por favor, ¿cierto? Porque necesito conocerlos y espero que sean o que seamos un poquito con más confianza, ¿cierto? Porque yo necesito también escucharles la voz y necesito ver. ¿Listo? Ahí ya prendieron la cámara, ¿cierto? Buenas noches. No tengan temor, no tengan pena, no tengan vergüenza. Estamos entre hermanos y aquí venimos es a aprender, ¿cierto? Pero por lo menos necesito ver las caras. Ahí ya prendió la cámara. Eso está muy bien, muchas gracias. Dejen la pena. Bueno, yo soy feito, pero bueno, no muerdo. Yo no muerdo. Ahí ya las estoy viendo, las estoy conociendo. Bueno, ya tengo dos caritas acá. Si no la quieren prender hoy, yo espero que el jueves sí la prenda. Sí, por lo menos una vez, el resto si no la quieren prender no importa, pero entonces yo ya sé con quién estoy hablando, ¿cierto? Y yo necesito, sí, que de vez en cuando interactuemos para que la enseñanza sea muy, muy, muy dinámica, muy, muy dinámica. Entonces, Dios les bendiga por su tiempo, que Dios supla todas sus necesidades y vamos a darle gracias a Dios por todo. Mire, recuerden que no es solamente esto que yo les doy un conocimiento, sino que debemos llevarlo a la práctica para que aprendamos a tener una comunión con Dios, ¿sí? Estoy aquí para servir. Ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Si necesitan alguna necesidad o tienen alguna inquietud o necesitan oración, ahí voy a poner mi número acá por el chat. No duden en escribirme, ¿sí? No solamente para responder alguna pregunta de la clase. Cualquier necesidad que usted tenga, desde ahora en adelante tiene un amigo. ¿Listo? 319-374-7594. Ese es mi número de celular. ¿Listo? Ahí les dejo mi número. Si necesitan de mí, si necesitan oración, si necesitan algo, un consejo, una consejería, con mucho gusto. Si está dentro de las posibilidades de Cristian y hay tiempo, con mucho gusto les puedo ayudar. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de Jay.
de Jennifer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la vida de Javier, de Alejandro, de Jennifer, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí por nuestra hermana, que no tiene nombre, Padre, pero tú la conoces, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que se conectó. Yo te pido que seas tú supliendo todas las necesidades de mis hermanos, Señor. Que jamás les falte el alimento diario, Señor, un techo donde dormir, Señor. Que todo esto que les hemos enseñado, Padre, quede grabado en sus corazones, Señor, para la gloria, honra y de tu nombre. Gracias por este encuentro maravilloso con estos hermanos nuevos que no conozco bien, Señor, pero tú sí los conoces. Yo te pido que los lleves con bien, Señor, que los guardes del maligno, de toda trampa, de accidentes, de peligros, Señor, de los ladrones, de accidentes, del virus, de toda enfermedad, Dios del cielo, para que los acobijes en tu preciosa mano, Señor. Protege a cada uno de mis hermanos, a sus hijos, los que tienen, a sus familias, hermanos, sobrinos, descendencia y parentela, Señor. Que tengan un sueño profundo, Dios del cielo, que les hables a través de las escrituras, Señor, para que puedan tener una comunión verdadera contigo, Señor, por el querer como el hacer, para que oren todos los días. Y te damos muchísimas gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Y te pido que en paz se acuesten y en paz se levante, porque solo tú, oh Dios del cielo, haces vivir confiado, Señor, a tus hijos. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Espero que se conecten, por favor, el jueves, ¿cierto? Jennifer, gracias. Con mucho gusto también, que el Señor te bendiga grandemente. Javier, igualmente para ti. Dios te bendiga. Gracias, Jay. Alejandro Castillo, Dios te bendiga. Les mando un abrazo y entonces nos vemos el jueves con el favor del Señor. Yo les deseo una feliz noche y que Dios les bendiga grandemente.